Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra meditación sobre las lecturas de la Cuaresma sacadas del misal. Como les he dicho ya, para todos los días de Cuaresma, la Santa Madre Iglesia nos da lecturas especiales, oraciones especiales en el misal, que nos hablan de lo que debe ser, de lo que es la penitencia, la oración, las obras de caridad, la misericordia de Dios, la ley de Dios y el perdón de Dios para nosotros. Lunes de la primera semana de Cuaresma. El introito de la misa es sacado del Salmo 122, 2:1. Como los ojos de los siervos miran a las manos de sus señores, así nuestros ojos al Señor Dios nuestro, hasta que se compadezca de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Entonces, como los servidores, los hijos, miran las manos de sus padres y amos para recibir algo, así nosotros miramos al Señor para que nos ayude. Alcé mis ojos a ti, que habitas en los cielos. La oración del lunes después del primer domingo de Cuaresma es esta: conviértenos, oh Dios Salvador nuestro, para que nos aproveche el ayuno cuaresmal, alumbra nuestras almas con las enseñanzas celestiales, por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, ustedes lo saben ya, durante todos los siglos cristianos hubo ayuno de 40 días, ayuno verdadero, de medianoche hasta la tarde, sin comer, sin beber, con oración, penitencia. Después poco a poco se aflojó y hoy queda muy poco. Sin embargo, la penitencia es de precepto divino. Si no hacen penitencia, todos perecerán, dice el Señor. Por lo tanto, hagamos penitencias, oraciones. Y también dice que alumbran nuestras almas con las enseñanzas celestiales. Durante el tiempo de Cuaresma, normalmente haciendo esfuerzo, todos deberán ir a la iglesia, escuchar precisamente la Santa Misa, participar en la Santa Misa, confesarse, comulgar y escuchar la palabra de Dios, el camino de la salvación. Por eso pedimos a Dios que alumbre nuestras almas con las enseñanzas celestiales. ¿Qué más celestial que la palabra de Dios comunicada mediante el Santo Evangelio? Nuestro Señor Jesucristo es el pastor que vino a rescatar a su oveja perdida. Es una alusión a los penitentes que se reconciliarán en la Pascua y los catecúmenos que están preparándose para el bautismo. Los catecúmenos en lenguaje tradicional son los fieles que se preparan al bautismo, no es el movimiento actual neocatecumenal, no tiene nada que ver. Lectura del profeta Ezequiel 34, 11, 16. Eso dice el Señor Dios: he aquí que yo mismo buscaré mis ovejas y las visitaré, así como el pastor visita a su rebaño en el día en que está en medio de sus ovejas descarriadas, así visitaré yo mismo mis ovejas, dice el Señor, y las sacaré de todos los lugares por donde fueron dispersadas en el día del nublado y de las tinieblas. Dios mismo se declara ser el pastor de sus ovejas y de hecho se encarnó para juntarlas en la iglesia católica, la que él fundó. Y las sacaré, a las ovejas, las sacaré de los pueblos y las recogeré de todas las tierras y las conduciré a su propio país y las haré pastar en los montes de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares de esta tierra. En pastos ubérrimos muy ricos las apacentaré, y en los montes altos de Israel estarán sus pastos. Así se estearán entre la verde hierba, y en pastos abundantes pasearán como los montes de Israel. Y yo apacentaré mis ovejas, y yo las haré sestear, dice el Señor Dios. Buscaré lo que se había perdido, y tornaré lo que se había descarriado, y lo que había sido quebrado lo ataré, y lo flaco lo fortaleceré, y lo grueso y recio lo guardaré,
y las apresentaré con juicio, dice el Señor omnipotente. Y Ezequiel profeta estaba ya en la cautividad de Babilonia cuando escribió esto. Es una profesión futura, profética, sobre la venida de Dios hecho hombre, Jesucristo, que junta a las almas de buena voluntad en su santa iglesia, que es el nuevo Israel. Después de la lectura de la epístola tenemos el gradual sacado Salmo 83:10. Dios, protector nuestro, míranos y vela sobre tus siervos. Señor Dios de los ejércitos, escucha las plegarias de tus siervos. El Evangelio de este lunes de la primera semana de Cuaresma, sacado San Mateo 25, 31, 46. San Mateo nos narra la separación que nuestro Señor, el divino pastor, establecerá entre las ovejas y los cabritos, entre lo bueno que se arrepiente y se entrega en las obras de caridad y los impenitentes pecadores. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre con su majestad al final del mundo, y todos los ángeles con él, se sentará entonces sobre el trono de su soberanía, y serán todas las gentes congregadas ante él, y apartará a unos de otros, como aparta el pastor las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre, poseed el reino que os está preparado desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui peregrino y me hospedasteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, encarcelado y vinisteis a verme. Entonces le responderán los justos y dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos peregrino y te hospedamos, y desnudo y te vestimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel te visitamos? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños hermanos míos, a mí lo hicisteis. Entonces toda obra de caridad que hacemos al prójimo por amor a Dios es a Cristo que la hacemos, y Cristo dice: a mí me la hicisteis. Entonces dirá también el rey a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Ay, Dios mío, al fuego eterno, malditos, al fuego eterno que está preparado para el diablo y para sus ángeles. Fuerte, ¿eh? Apartaos de mí, malditos. Ya no tengo nada que ver con ustedes. Aléjate de mí, al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y por qué los manda al infierno? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, era peregrino y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces los que no hacen obras de caridad con el prójimo, y bien no lo hacen con Cristo tampoco. Entonces ellos también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos a ti, Jesucristo, hambriento, sediento, peregrino, desnudo, enfermo en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá Jesús diciendo: en verdad os digo, siempre que dejasteis de hacerlo con alguno de estos pequeñuelos, dejasteis de hacerlo conmigo. E irán estos al suplicio eterno, pero los justos irán a la vida eterna. Queridos hermanos, este evangelio del fin del mundo es muy importante, y la iglesia lo pone en la Cuaresma para decirnos: hagan obra de caridad, hagamos obra de caridad. La obra de caridad que hacemos por amor a Dios, y bien Dios dice: a mí me la hicisteis. Si hacemos, Dios nos recompensa. Ahora supongamos uno está en pecado y hace obra de caridad, no tiene cuenta el cielo abierto debido a su pecado, pero esta obra de caridad atrae sobre él misericordia de Dios para la conversión, el arrepentimiento. Por eso, aunque uno esté mal, por desgracia, esté en pecado, que vaya a la iglesia, que haga obra de caridad por amor a Dios, que pida al Señor que lo ayude a salir de su estado miserable, y esto también tiene efectos buenos. De aquí, de este evangelio y otros lugares,
de la Biblia, la Iglesia sacó lo que llamamos las 7 obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, aquí San Mateo 25, 31, 46. Dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, librar al cautivo, visitar al enfermo, enterrar a los muertos. Y también hay 7 otras obras de misericordia espirituales. Poner en el buen camino al pecador. Es una grandísima caridad. Colaborar en la conversión de un pobre pecador con sus consejos, oraciones, penitencias, misas, rosarios, villacrucis, es grande caridad. Enseñar al que no sabe, enseñar a los ignorantes es grande caridad. Aconsejar bien a quien duda, a quien está en problema. Consolar al triste, soportar pacientemente a quienes nos molestan. Perdonar de corazón, orar por vivos y por difuntos. Después del Evangelio tenemos esta oración del ofertorio, sacada del Salmo 118. Levantaré mis ojos y consideraré las maravillas de tu ley, oh Señor, para que me enseñes tus preceptos. Dame entendimiento y aprenderé tus mandamientos. Oración de la secreta. Santifica al Señor los dones ofrecidos a ti y límpianos las manchas de nuestros pecados. Y bien, Jesús en la misa reza con nosotros y por nosotros. Y dichosos los que en esta Cuaresma y todo el año, si posible, aprovechan de la Santa Misa. Oración después de la comunión, sacada de San Mateo 25, 40, 34. En verdad os digo que lo que hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Venid benditos de mi Padre, poseed el reino que os está preparado desde el principio del mundo. Por eso, queridos hermanos, tratemos de ayudar a los niños, no dar mal ejemplo a los niños, no escandalizar a los niños, no enseñar vicios y pecados a los niños. Es muy importante dar buenos libros, catecismos, libros de santos a los niños y no películas de monstruos y caricaturas de ateos y otros perdidos. Y también dar buen ejemplo, dije, un niño que ve sus hermanas, su madre, sus abuelas, sus tías vestidas como Dios manda, cubriendo su pecho, sus espaldas, sus hombros, y cuando están sentadas tienen las rodillas cubiertas, y bien adquiere pudor. Pero si las ve media desnudas, ya queda insensible a esto y después hará lo mismo, y eso es escandaloso. Entonces tenemos que dar ejemplo a los niños. Oración de la poscomunión. Saciado, Señor, con el don de tu salvación, te suplicamos humildes que nos renovemos con el efecto del sacramento cuyo gusto nos deleita. Y última oración que se hace sobre el pueblo. Te rogamos, Señor, desates las ataduras de nuestros pecados y alejes propicio las penas que por ellos merecemos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, en esta Santa Cuaresma, la Santa Madre Iglesia nos pide a todos, insistiendo, que hagamos una buena confesión para ser libres de las ataduras del pecado. Y la Iglesia lo pide. Te rogamos, Señor, desates las ataduras de nuestros pecados y alejes propicio las penas que por ellos merecemos. Hoy todo el mundo tiene miedo al coronavirus, un bicho desconocido e invisible, y tiene razón. Pero, ¿y quién tiene miedo al pecado? En este momento, toda persona que está en pecado mortal, que está en unión libre, en adulterio, en borrachera, en homosexualismo, en drogas, en mentiras graves, en injusticias, en usuras, en, brujería, hechicería, supersticiones, está en pecado mortal. Tiene que desatarse de esos pecados haciendo una buena confesión, puesto que Jesús murió para libertarnos del pecado. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse a nuestros canales en Telegram e YouTube, Catecismo Católico Tradicional. Que Dios los cuide.